El fantasma errante. Y vámonos a la siguiente llamada. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenas noches, José Ramos. ¿Desde dónde nos escuchas, José? Desde la ciudad de Querétaro. Le ponemos palomita, Bienvenido. hoy presente Querétaro aquí con nosotros. ¿Qué nos quieres compartir? Bueno, fue una experiencia que me pasó aproximadamente unos 15 años. Yo ahorita tengo 30. Bueno, el relato comienza ayer aproximadamente las 2, 3 de la mañana. De esa noche recuerdo que no podía dormir muy bien. Estaba pensando nada más en mi recámara, ya todo estaba apagado. Para eso yo estaba en un segundo piso. Y entonces empecé a escuchar una serie de ruidos muy extraños en la parte de abajo donde venía estando la cocina. De principio escucharon que estaban moviendo unos trastes, pero esos sonidos empezaron como que agravando y empezaron a mover los trastes como que de forma muy, digamos, muy exagerada. Y a mí me extrañaba porque pues nadie realmente en mi casa se levantó o comentó algo, entonces a mí como que ya me empezó a llamar la atención y me empezó ahora sí que asustar un poco, ¿no? Porque pues empezaba a ser muy, muy raro. Y entonces escuché que se cayó ahora sí que lo clásico, como un cofre y que contenía como que muchas monedas, las cuales escuchó que botaron en el piso. Y entonces pues la cosa ahí no quedó, o sea, yo ya dije esto no es normal, o sea, ¿cómo van a escuchar monedas y que pues nadie se levante, nadie diga, pues nada, nadie diga nada al respecto? Porque pues para eso estaban mis papás, estaban mis hermanos ahí en la casa y solamente yo estaba escuchando eso. Y entonces pues la cosa no quedó allí, se escuchó que iban subiendo los escalones de las escaleras hacia el segundo piso, pero ahora sí que de una forma muy tenebrosa, como que primero daban un paso, se esperaban y daban otro. Y entonces pues yo estaba realmente pues muy asustado. Y entonces llegó el momento en que los pasos se acercaron rumbo a mi recámara. Yo tenía la puerta abierta y en ese momento en el que ya están ahora sí que a punto de entrar a mi cuarto, digamos que desapareció todo, ya no se escuchó ni un sonido, realmente no vi nada, sino que solamente escuché eso que se me hace ya como que platican mucho, que escuchan que monedas, que caen, que golpean, y pues ese será mi relato. Ok, pues sí, se llega a notar, por ejemplo, de repente que hay movimiento de trastes, movimiento de libros, no me refiero específicamente en tu caso. Este tipo de acciones, o que nosotros podemos considerar poltergeist, algunos son atribuidos a los famosos espíritus traviesos, los chocarreros. Pero, ¿habría alguna razón para sospechar de ello? Bueno, todo esto como que empezó a pasar, ahora sí que yo lo atribuyo a que una prima de nosotros empezó a quedarse ahí en nuestra casa y ella como que de chica le pasaban cosas extrañas y entonces a partir de que ella se empezó a quedar con nosotros como que se empezaron a escuchar ruiditos, a veces estábamos en la sala y se escuchaban pasos en el segundo piso, o sea, realmente no llegamos a ver nada. Sí. Simplemente eran puros sonidos. Sí. Si me permiten platicarle algo muy rápidamente que respecto a ella, a mi prima, que le pasó. Y a ver, ¿de qué se trata? Sí, es relacionado a lo que les venía platicando y que yo atribuía que esto que escuché empezó a raíz de que una prima se estaba quedando con nosotros ahí en la casa. Lo atribuyo a esto porque esta prima desde chica ella sufría de ataques epilépticos y ella antes de que le dieran los ataques ella siempre decía que ahí venía algo, que se le acercaba algo y después unos cuantos segundos después empezaba pues ahora sí que con los ataques, se desmayaba, se tiraba al piso, se le ponían ahora sí que los ojos en blanco. Y pues realmente todos nos asustábamos, ¿no? Y más porque pues ese tiempo estábamos muy chicos igual que ella. Y ya siempre era lo mismo, decía que algo se le acercaba, pero pues realmente nunca vimos nada. Bueno, entonces les comentaba que ella se quedaba ahí con nosotros y en una ocasión, ya muy tarde, se escuchó como que alguien andaba haciendo ruido en el cuarto donde se quedaba mi prima y mis hermanas. Para ese tiempo ese cuarto no tenía ahora sí que puerta, pero luego en la entrada teníamos muchas cosas colgadas de mis hermanas, tenían como que cintos y ese tipo de cosas, y entonces cada vez que alguien entraba a ese cuarto con el hombro rozaba los cintos o lo que teníamos ahí colgado y siempre hacían ruido.
Y entonces les comentaba que empezaron a escucharse ruidos en la noche y se escuchó como que alguien entró al cuarto porque movieron los cintos que les comentaba que era muy común que topáramos siempre con esos cintos que ahí tenían. Sí. Y pues a mí me extrañó porque dije, pues ¿quién podrá estar entrando al cuarto pues ya tan tarde? Y entonces al poco rato mi prima empezó otra vez con sus ataques epilépticos, entonces yo ya empecé a dudar de que a lo mejor lo que ella comentaba era cierto, porque realmente nadie entró al cuarto y se le empezaron a dar los ataques que ella siempre le pasaban, ¿no? Sí. Y entonces por eso lo atribuía, como que ella traía como que alguna energía por ahí arrastrando que desencadenaba todo esto, ¿no? Es a lo que yo lo atribuyo y hasta aquí pues llegaré a mi relato. Oye, amigo, ¿tú llegaste a pensar que esos ataques epilépticos podrían deberse precisamente a una agresión de parte de seres negativos? Probablemente se llegaba a comentar en la familia que tal vez era algún familiar muerto que teníamos, que es que ella estaba pegada mucho hacia un tío de nosotros que falleció digamos, lo asesinaron de una forma un poco fea. Sí. Entonces se comentaba que tal vez algo le quería decir a ella, que estaban muy apegados, pero en sí nunca se pudo comparar si era algo, si era él, si era algo negativo, pues no, nunca lo supimos. Te hago el comentario porque obviamente hay que respetar y desde luego que lo primero que nosotros siempre recomendamos es visitar al médico, hacer las rutinas, lo que te pide el médico que hagas como ejercicios, o tal vez también que ingieras los medicamentos en su justo momento. Eso te lo digo y siempre lo hemos mencionado. Nada más que resulta que hay unos seres que se meten y precisamente lo que logran es que se confundan algunas enfermedades. Hemos platicado, digamos, con liberadores o exorcistas y nos han mencionado que muchas veces, inclusive de los manicomios, que no es el caso que nos estás platicando, pero ahorita voy para allá, de los manicomios, de los hospitales psiquiátricos, han llegado a liberar personas y se curan. Es decir, que no es que tuvieran un problema mental, sino que tenían un ser alojado. Ahora, en el caso de la epilepsia sabemos que es una especie como de falla física que tiene nuestro cerebro, ¿no? Una especie de cortocircuito. Sin embargo, también hay algunos testimonios que son semejantes, es decir, la situación cuando se presenta una crisis de esta se parece mucho a un ataque epiléptico. Hemos comentado con algunos doctores que ellos dicen, no, las posesiones no existen. No, de veras, doctor, mire, usted lo ve cómo se retuerce, cómo los ojos se le ponen en blanco completamente, es un ataque de epilepsia. Pero es que tiene esta circunstancia, eso es un ataque de epilepsia. Entonces es difícil tal vez así de primera instancia poder detectar cuando se trata de una interferencia de parte de un ser negativo, ¿no? Que está tratando de poseer un cuerpo. Obvio, yo en mi caso haría todos los intentos de todo tipo. Es decir, ya están teniendo un tratamiento médico, perfecto, pero yo no lo dejaría de lado el hecho de visitar a alguien que haga liberación, ¿no? O sea, ¿cómo la ves? Sí, claro que sí, ahora sí que son opiniones muy divididas. Sí. De hecho, ella siempre la llevaron con doctores, con psicólogos, y pues realmente, o sea, no la hallaban, o sea, le daban medicamento, pero seguía teniendo los ataques, y hasta, con todo respeto, pues llegamos a pensar que no estaba muy bien, ¿no? Sí. Por lo que ella comentaba, que se le acercaba algo y le daban los ataques. Hasta que, por la experiencia que yo escuché, que como que algo rondaba en el cuarto, y fue cuando me puse a dudar de que, híjole, a lo mejor tenía razón. Pero pues ahora sí que esa opinión me la guardé yo porque no quise hacer el comentario y agravar más los problemas que ella ya tenía. Pero pues hoy a la fecha ya se le quitó todo eso de la nada, simplemente desapareció. Ok, eso es rarísimo, ¿no? Yo no sé si la epilepsia se cure, pero a lo mejor ella no tenía epilepsia, ¿verdad? O sea, no estaba declarada como una epilepsia tal. Pues en sí le hicieron diagnósticos y le daban, bueno, a lo que yo veía como niño, yo así lo interpretaba, eran como ataques epilépticos, porque ella se le volteaban los ojos en blanco, se tiraba al piso y ahora sí que temblaba mucho, ¿no? Sí. A lo que yo como yo era lo que yo interpretaba en ese momento. Okay. Pero en sí tomó medicamentos, pero no hubo ahora sí que un diagnóstico de que sabes qué es esto y con esto se le quita, pues nunca hubo, simplemente se le quitó de la nada eso que ella tenía. Oye, ¿y no será que tú como eras niño pues no te informaron, pero tal vez le hicieron una liberación? Pues
ahora sí que como tú comentabas, vieron de todo, se la tenían en todos lados, le daban medicamentos, le llevaban a muchas partes y realmente no supe en qué etapa o con qué se le quitó, simplemente sí supe que ya no le dejaron de dar. Oh, bueno. Pues ya nadie quiso hablar del tema por lo mismo, ¿no? Por ya no se le recordar o que fuera a caer otra vez en lo mismo que ella comentaba, ya nadie mejor hablaba del tema en la familia. Sí, que se volviera a desatar la crisis, ¿no? Exacto. Híjole, amigo, bueno, pues yo te paso al costo lo que aquí nos han platicado expertos, que hay enfermedades que parecen algo pues muy médico, ¿no? Una reacción del cuerpo por alguna deficiencia de X cosas, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en que han sido utilizados instrumentos espirituales, y me refiero a ello como lo que hace un sacerdote o un pastor para liberar a través de la oración, a través de reprender espíritus, y de verdad se curan, vamos. No todos los casos son así, pero sí muchos se han sanado a través de la liberación, ¿verdad? Pues en ese tiempo ya estaba muy pequeña, lo que le atribuimos fue que se empezó a desencadenar después de la muerte de este familiar, entonces por ahí algunos comentaban decisiones, por decir que opiniones divididas, pero de que a lo mejor era el familiar, ¿no? Que está muy apegado y que se quiera comunicar con ella, porque se empezó a desencadenar después de eso. Otros comentaban que por el mismo trauma que le causó la muerte, ¿no? De este ser querido, le afectó algo, pues ahora sí que su cerebro, ¿no? Y pues opiniones había muchas en la familia. Te agradecemos que esta noche nos hayas compartido, nos hayas platicado estas dos experiencias, y por supuesto te invitamos a seguir aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Claro. Quiero mandarle un saludo a mi esposa Cristal Ríos, que también ya se está haciendo peludomaníaca. Excelente. Perfecto. Muy bien, eso me late mucho. Muchísimas gracias, José. Hasta luego, buenas noches. Tenemos más relatos, ya está aquí en la línea Sergio, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo la verdad siempre he sido un fan de ustedes, la verdad siempre, nunca me perdía ningún programa de ustedes en la radio. Te agradecemos mucho. Adelante, amigo, ¿qué nos vas a platicar hoy? Bueno, pues es una anécdota que me pasó hace pues mucho tiempo. Antes yo vivía en Veracruz, en un pueblito que se llama Ixhuatlancillo. Ahorita yo estoy en Cancún. Ah, Cancún, ok. Perfecto. En Cancún, pero yo soy de Veracruz, de Orizaba. Ok, muy bien. Y pues donde nos pasó fue ahí mero. Éramos muy niños, la verdad, éramos niños, teníamos como unos 10, 11 años. La verdad, ahí nos pasó muchas cosas, no solamente a mí, sino a mis papás, a vecinos de nosotros y amigos de mis papás, porque pues no era nada lógico que pasaran esas cosas. Nos aventaban las cosas, por ejemplo, una cuchara, una tabla, nos abrían las puertas, nos prendían las luces, a veces se movían los juguetes así de la nada, una pelota o un carrito, y se movía. Y tú decías, ¿qué onda, no? Y pues no solamente era eso, sino también se escuchaban ruidos, como que te abrían la puerta del patio, pasos. Se nos hizo normal. Ya pasando días que era lo mismo, pues se nos hizo lo normal, lo común. Pues un día estábamos, ya era noche, cuando nos fuimos a dormir, y pues la litera se veía a la sala, y pues no me creas que pasa un niño del baño corriendo a la puerta de la sala, pues, yendo para la calle, pero se veía clarito cómo pasó el niño. Y pues para un niño pues él le hace terror ver a un niño pasar y desaparecer. Pues al otro día quisimos contarlo, y pues mis papás me contaron que cuando yo tenía que ser unos 3 años vi el mismo niño, pero lo curioso fue de que yo lo vi en la ventana que daba al patio. ¿Cómo puede haber un niño en el patio si todo estaba cerrado? A mi papá no le creía, hasta que un día se quedó solo, descansando, se queda solo y le empiezan a mover las cosas, y ahí fue donde nos creyó,
Y pues fue normal para nosotros, fue normal. Hasta que un día, cuando nos fuimos a Cancún, se quedó un tío, pues a vivir ahí. No tardó, ¿qué será? Creo que una semana y media, cuando dice que vio al niño parado enfrente de él. Creo que, no sé si le dio un ataque, un paro. Eso fue lo que nos contó. Okay. Y no solamente fue eso, sino también el cuervo, un cuervo que nos aparecía. No se nos aparecía, sino llegaba y picoteaba en el tragaluz de nuestra casa. Sí, eso puede ser, sí. Sí, y pues nosotros se nos hacía raro porque era muy grande, demasiado grande como para ser un cuervo normal. Se nos hacía raro, y eso fue días, creo que semanas, y antes de venirnos a Cancún. Ya lo habíamos bendecido, ya hemos bendecido la casa, nosotros somos muy católicos, pero nada. Hasta ahorita está deshabitada la casa, nadie ha vivido ahí hasta entonces. Okay. ¿Cómo ves? No, pues mira, ustedes decían que era un niño porque ¿de qué tamaño era más o menos? ¿Era chiquito, era pequeño? ¿Qué tendría? Se veía como de unos 8 o 9 años. 8 o 9 años. Era muy niño. Ajá. No, y pues no. Su traje era como de marinero, así como si fuera de la revolución, así como vestían a los niños de marinerito. Sí. ¿No podría ser pues, que fuera un duende? Ahí en Izhuatlancillo, ahí era en un fraccionamiento que se llamaba El Cristo, allá en Izhuatlancillo, Veracruz. Sí, pero te preguntaba yo que si no podría ser que fuera un duende. Es decir, ¿le veían la cara y era efectivamente de un niño? Es que, bueno, es una diferencia muy grande entre un niño y un duende. Si fuera un duende, hubieran sido las sombritas. Y no, pues ese era un niño, así como si fuera un niño de 9 años jugando. Sí. Y no solamente se te aparecía corriendo, sino se escuchaban en el techo cómo caminaba, se escuchaba la pelota, 3 de la mañana, y pues era muy muy extraño, la verdad. Sí, claro. Y pues para nosotros no era un duende, ese sí era un fantasma o podría ser un demonio, la verdad, pero pues eso no creo que fuera demonio, porque si no nos hubiera atacado a nosotros. Bueno, lo que sí es que les causaba miedo, ¿no? Verlo. Yo creo que a cualquiera, si tú estás en tu casa acostumbrado a que no entra absolutamente nadie, así sea niño o sea un adulto, si tienes tu puerta cerrada no tiene por qué haber extraños adentro de tu casa, ¿no? O sea, vamos. Exactamente. Y pues la verdad, no solamente a familiares, sino también a unos amigos de mi mamá, se llegan a la casa y no me creerán, estaban ahí sentados, y la amiga de mi mamá ve como un Espíritu Santo que teníamos de FOMI en un anaquel pasó de donde estaba el tercer nivel al primero, pero como si lo metieran. O sea, ¿atravesado? Como si lo hago. No, o sea, haga de cuenta que usted lo agarra y lo meta al primer nivel. Sí. Así se metió el Espíritu Santo. No, hombre, imagínese, la amiga de mi mamá, dice mi mamá que estaba pálida del miedo y se tuvieron que ir rápido. Imagínese, y no solamente era en la noche, sino también en el día. Y para nosotros, no solamente el miedo, sino ya era la costumbre de que nos pasara eso. Hasta decía mi mamá, ay, esos traviesos, ya me escondieron las cosas. O sea, ya no se nos hacía ya normal. Más bien, ya no se les hacía raro, ¿no? Como que ya era normal, ¿no? Sí, pero como le digo, ya era costumbre de nosotros, porque era todos los días, y todos los días, hasta que nos fuimos de esa casa. Sí. Y pues nos hubiera gustado, no sé, que hubiera alguien que le gustara lo paranormal y fuera, aunque sea un día, en la noche. Porque la verdad es una, ¿cómo se dice?
para algunos es una experiencia aterradora, pero para otros como nosotros, que ya vivimos ahí, se nos hace ya costumbre. Claro. Sí, porque imagínese uno que nos conoce y nosotros le enseñamos y todo eso, y se asusta, pues para nosotros es como el pan de cada día, de todos los días. Sí, por supuesto. Lo que hubiera estado bueno es que tuvieran un celular con cámara en aquel momento, ¿no? Pues nos hubiera gustado, Ujú. pero en ese tiempo estaba caro. Sí. No, Si pues, no, nos hubiera gustado grabar todo lo que pasó, porque no solamente era eso, sino vecinos de nosotros veían sombras. ajá. O sea, no era nada más nuestra casa, sino era casa de vecinos que veían sombras. Ah, o sea que era... Algunos dicen que los atacaban. Sí. Y O sea- pues decíamos, no, entonces no es normal que no solamente en nuestra casa, sino también en casa de vecinos. Ajá. O sea, toda esa Sí. zona, esa región. Pues supuestamente pudo haber sido un cementerio o un basurero donde tiraban a los niños o a los muertos en esa época. Sí, Pudo puede haber ser. sido de la revolución, porque como le digo, ese niño estaba vestido de marinerito. Pues, ¿qué cosas, amigo, han ocurrido en tu experiencia de vida? Nos estás narrando algo que, bueno, también tu familia lo compartió. Todos lo vieron, al niño. Sí, y no solamente fui yo, sino todos. Ujú. Y eso fue, la verdad, una experiencia, aparte aterradora, muy emocionante. Porque también te pone a pensar qué habrá más allá de la Sí. muerte. Ajá. ¿No? Y la Algunos, incógnita, pues, ¿no? piensan, no, es mentira, pero hay algunos que lo han vivido en carne propia Ujú. y pues sí, se siente muy, muy emocionante, ¿no? Sí, claro. Y también la incógnita de por qué razón estos fantasmas o estas personas se siguen manifestando ahí. Hay algo que no los deja ir, se resisten a darse cuenta que o aceptar que ya murieron. ¿Cuál será la realidad de todo esto? Nosotros lo único que podemos hacer es especular un poco, escuchar experiencias como la tuya, documentarnos en libros, platicar con gente que tiene contacto con seres que ya murieron. Vamos, es lo único que nos queda porque a ciencia cierta no hay una verdad absoluta. Lo que sí existe es el fenómeno. Tan es así que ahorita nos lo estás platicando, algo que ocurrió hace ya varios años. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió? Pues tengo 24, fue hace nada más y nada menos que 11 años, Fíjate. casi 11 años, Fíjate. 12 años. Y seguramente eso sigue pasando ahí, ¿eh? Sería interesante regresar al domicilio a ver qué nos cuentan los propietarios, ¿no? Actuales. Exactamente. No, miento, no fueron 12, eran más, como casi 17 años. Mira. 17 Wow. años porque tenía como 11, 12 años. Sí. Sí. Pues muy buena historia, amigo. Gracias por platicarnos tus No, al experiencias. contrario, gracias a ustedes. La verdad es la primera vez que pues platico en la emisión de La Mano Peluda. Ujú. Siempre ha sido mi sueño platicar ese tipo de historias, porque la verdad no a todos les pasa. Hay algunos que les pasa peor, o a veces hay algunos que la verdad pues no les sucede como a nosotros, pero pues sí tienen algo de emoción ahí. Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias. Y No, ya al sabes, contrario, esta es tu placer. casa. Cuando gustes platicarnos algo más, aquí te abrimos los micrófonos. No, pues muchas gracias, la verdad que tengan una excelente noche y pues felicidades por la emisión, que sigan pues cumpliendo muchos más. Siempre aquí tienen a su fan número 1. Muchísimas gracias, que tengas excelente noche. Muchas gracias igualmente. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Hola, soy Andrés, Saludos, Andrés. ¿Desde dónde nos escuchas? de la Ciudad de México, de Álvaro Obregón. Ah, perfecto, amigo. Pues eres bienvenido. ¿Y qué nos vas a platicar? Muchas gracias. Pues mira, mi historia es de hace 5 años. Me ocurrió, pues en realidad no me ocurrió a mí, pero a raíz de lo que ocurrió, pues me pasaron cosas. Yo tenía planeado hacer un viaje con unos amigos por haber concluido la preparatoria y pues tenemos planeado ir a Valle de Bravo. Sí. El plan, suponiendo, lo organizamos un martes y el plan era para salir el viernes.
quedarnos hasta el domingo o lunes en la mañana, y por cosas familiares no pude ir ese día. Viernes en la noche me enteré que el vehículo donde pues íbamos a ir todos pues se había volcado en una curva y las personas con las que yo iba a ir pues habían fallecido. Para mí pues fue pues primero sorpresivo, ¿no? Porque pues eran mis amigos y pues nadie espera que suceda eso en un viaje, ¿no? Claro. Posterior a eso empecé a tener sueños recurrentes con dos de ellos que eran pareja y soñaba como si me reclamaran por no haber ido, por haber muerto solos. Y al principio pues lo tomé solo como pues una sugestión, como el miedo que me había quedado a mí. Entonces creí que se manifestaba a través de sueños. Pero después me tocó dormir en casa de uno de mis primos y él me dijo que dormido pues yo decía el nombre de estas dos personas, y lo que empezó a transgredir, digamos, ya fuera de los sueños fue que yo sentía pues digamos como una presión ya en el pecho, como falta de aire, a la vez que yo soñaba que uno de mis amigos estaba encima de mí, una de las personas que murió estaba sobre de mí. En el sueño él se subía a mi pecho y me ahorcaba para decirme que si él había muerto yo también me iba a morir. Y digamos que en la vida real pues yo sentía como que sí me faltaba el aire, como si de verdad me estuviera estrangulando. Sí. Al despertar pues me despertaba sofocado, como si de verdad me hubiera estado ahorcando. Ya con ese miedo de que pues, ya habían pasado cosas físicas, ya era no solamente sueños, hablé con una persona pues religiosa, con una catequista, sí, y me dijo que pues probablemente sí había como pues algo, ¿no? No sabíamos si una presencia o una manifestación de algo o de alguno de ellos, pero pues ya me recomendó poner flores, velas y cosas así, y pues sí funcionó. Después de eso ya no tuve ningún tipo de pesadilla, ni sueño, ni nada de eso, pero pues no sé, siempre me quedó la duda si en verdad sí había sido un fantasma, una aparición o simplemente una sugestión mía, pero pues ya al momento de transgredir los sueños y pasar a la vida real, pues ya me había dado más señales. Claro. En un principio, amigo, yo me imaginaba que tal vez sentías cierto remordimiento y esa es la razón por la que no podías dormir o descansar bien. Te llegaba a tu mente ese pensamiento de que pues tal vez tú debiste haber estado ahí también, ¿no? Y de hecho sí lo pensaba, así tal cual como lo dices tú. Ajá. Así lo pensaba. Sí. Era en parte, primero pues como sorpresa, ¿no? De que yo iba a ir ahí, yo pude haber muerto también. Sí. Pero después se convirtió en lo que dices tú, como en remordimiento de sentirme mal, de no por no haber ido, sino porque ellos ya no estaban. Sí. Pues mira, yo pienso que por una parte no sé si te ayude saber que tus amigos deben estar en un sitio mucho mejor que este donde nos encontramos. Entiendo yo que eran jóvenes y tenían todo por delante, sin embargo nosotros no somos dueños de nuestro destino, sabemos que en cualquier momento nos puede tocar, ¿verdad? Sí, efectivamente, y pues al final pues no fue culpa de nadie, ¿no? O sea, no. Pues no sabemos si fue un error mecánico, si fue por algún error humano, pero pues las cosas ya sucedieron. Sí, es irreversible. Creo que es mejor desprenderse de las emociones para poder evitar ese tipo de cosas, ¿no? Porque pues yo siempre he creído que entre más uno se sugestiona, más piensa en ellos o en eso que está sucediendo, pues como que atraes las cosas, ¿no? Sí, y lo único que consigues es amargarte la vida. Sí, pues tampoco tendría sentido, ¿no? Estar pensando en yo iba a ir o yo tuve que haber ido, pues si no fui, pues ya fue por algo, ¿no? Y, sí. Pues agradecer estar vivo. Eso es. Y pensar en positivo, ¿no? En hacer cosas, pues, que probablemente ya sean a nombre de ellos. Exactamente. Honrando, ¿no? La juventud con la que murieron y de la que yo pude todavía gozar más tiempo. Pues imagínate, amigo, ¿qué diría alguna persona que iba a abordar un avión y se le hizo tarde? Él estaba pero sí destrozado, dice, no, yo tenía que subirme a ese avión y ya no me dejaron pasar, ¿cómo es posible? Se me vino el mundo abajo porque voy a perder el empleo, voy a perder esta oportunidad tan grande que tenía en mi vida. Y resulta que pasados unos 20, 30 minutos dan el aviso de que el avión se cayó. Dices, wow,
Fui salvado, o te sea... toma por sorpresa, ¿no? Porque pues solo saber que pudiste haber estado ahí. Sí, pero que no lo estuviste, amigo, y eso es un significado importante, ¿no? O sea, implica el hecho de que no era tu momento, no era para ti, y por lo tanto tú debes sentirte un tanto aliviado de que tienes varias cosas por hacer. Y es que no son hechos por casualidad, sino cada uno de nosotros tiene su tiempo. Hay personas que pueden caerse de un segundo piso y salen ilesos, y hay otras Exacto. que en el cuarto de baño por el jabón se resbalan y ahí fallecen. Entonces, Sí. cada uno de nosotros tiene el momento determinado, y es impresionante, y sí te eriza la piel saber, es que yo debí de haber estado ahí en ese avión, y resulta que si me hubiera subido, ¿qué hubiera ocurrido? Sí, O claro. manejando, o hasta en un caballo. O sea, los ejemplos hay muchísimos, y aquí también nos los han compartido, que de repente dicen, es que ¿cómo me pude salvar? Y hay también un dicho, Nacho, que te puedes salvar, ¿cómo es ese Del dicho? rayo, pero no de la Pero raya. no de la raya. Cada Sí, quien el exactamente. segundo exacto que le toca, impresionante. Pues amigos, Ya viéndolo a Ujú. distancia, pues Sí. uno piensa porque al principio a mí me daba, cuando ellos ya iban para allá, pues yo sentía coraje, ¿no? De que el motivo por el que no fui fue, pues más bien como personal, o sea, no fue como un impedimento físico ni nada, o sea, fui por problemas en mi casa y me dio coraje no haber ido. Sí. Cuando me enteré de eso dije, wow, pues por un problema salvé mi vida prácticamente. Sí. Sí, sí. Y pues sí, obviamente que se siente feo, ¿no? Porque pues eran varios y pues eran mis amigos, pero pues Claro. ya viendo las cosas a distancia digo, pues bueno, por algo pasan las cosas y como dicen ustedes, pues cada quien tiene un destino trazado, ¿no? Sí, amigo, y espero que lo cumplas, y te agradezco mucho que nos hayas abierto pues esta parte de tu vida que desde luego no fue fácil. Te trajo sueños, te trajo pesadillas, a grado tal que lo llegaste a vivir, ¿no? A sentir ya como si alguno de ellos estuviera enojado contigo, fastidiado, porque tú no corriste la misma suerte. Yo no creo, si eran amigos, no creo que ninguno de ellos hubiera deseado también para ti lo mismo. Simplemente era fuerte la sugestión, era fuerte también tu remordimiento, y pues enhorabuena que estás aquí con nosotros y nos acabas de narrar una experiencia de las pocas que se cuentan en ese sentido, ¿eh? Pocas veces nos Muchas han gracias, Nacho. platicado esto, pero créeme que le va a servir a muchos amigos que tal vez hayan pasado por algo muy semejante. Pues sí, no pensar en qué hubiera pasado, sino en qué va a pasar con lo que tenemos ahora. Sí, hermano, sí, por supuesto. Y no tomes a tus amigos que en paz descansen como algo malo que vienen a vengarse, no. Solamente si tú crees en Dios, ten la confianza plena de que solamente Él decide a qué hora te recoge. Exactamente. Perfecto, amigo, pues Sí, así es, así lo tomo. muy bien, pues excelente historia, algo dura, difícil, por supuesto, pero una experiencia al fin, ¿no? Así es, pues duro, pero sirve para crecer. Muchísimas gracias por haber participado, y te seguimos esperando con esos comentarios, relatos más adelante. Claro que sí, gracias por marcarme y saludos a los dos. Gracias, amigo, que descanses. Enrique Emiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gina y Nacho? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Emiliano? De aquí, de la bella Ciudad de México, Distrito Federal. ¿De qué alcaldía? De la alcaldía Cuauhtémoc. Ay, grandísima, y qué bueno que estás tú aquí representando a la Cuauhtémoc. ¿Y qué nos vas a platicar? Todo comenzó de la siguiente manera. Hace algunos años, cuando todavía vivía mi papá, él pues un día le llamó a mi mamá y le dijo, oye, quiero contarte un sueño que tuve. Este sueño se lo contó a mi mamá y vamos, al parecer fue algo que le impactó, un sueño que le impactó mucho a mi papá. Bueno, pasó el tiempo, que será 1 o 2 semanas, y me llama mi papá y me dice, oye, fíjate que tuve un sueño, y no estoy imitando a Martin Luther King, me dice, tuve un sueño
que quiero comentarte. Ok, no le di importancia hasta ese momento. Me empezó a contar su sueño y a describírmelo y hablarme de qué era lo que había pasado. Cuando me dijo, oye, fue así mi sueño, y le dije, detente, no me sigas contando tu sueño, yo te voy a contar el final de tu sueño. Es decir, ambos estuvimos ese día o noche, no sé, ese espacio-tiempo en el plano onírico. Bueno, la cuestión es que cuando yo le dije a mi papá, no me cuentes el final del sueño, yo te lo voy a contar, Gina, Nacho, la expresión, el semblante de mi padre, nunca había visto ese semblante de parte de él. Su expresión fue la de un rejo de terror, de asombro. Sus pupilas se dilataron como no tienen idea. Ya no quise yo seguir adelante, puesto que no sabía qué podía suceder o cuál podía ser su actitud o expresión. Pero de alguna manera, en ese momento, en ese espacio-tiempo, ambos estuvimos en el mundo onírico. Y hasta la fecha no sé qué signifique, ¿verdad? Compartieron el sueño. Sí, exacto. Y digo, pues no sé qué puede significar. De ahí mi interés de que ojalá el maestro Soham pues pudiera darme si no una respuesta, sí orientarme, porque pues no sé qué signifique realmente. Sí, es una interesante pregunta en el que dos personas se unen en este sueño y lo comparten, y es algo que no es frecuente. A ti te ocurrió con tu papá y, como comentas, él fue el más impactado de esto que sucedió. Su expresión, Gina, Nacho, fue, caray, como si hubiera visto un fantasma, no sé, nunca había visto una expresión o un semblante de mi papá de esa manera. Por eso no quise seguir contándole su sueño, o nuestro sueño, por así decirlo, por temor a que pudiera suceder algo peligroso, vamos. Ok, entonces él te dejó ahí, pues te paró, o sea, no te permitió o no te dio la confianza de que tú continuaras por la misma expresión que tuviste de su cara. Sí, efectivamente. O sea, además de que yo el sueño lo recuerdo, el tiempo presente, lo recuerdo vívidamente, o sea, como si me estuvieran pasando la película, me acuerdo de cada detalle. Yo lo viví o lo experimenté, no sé cómo definirlo, en tercera persona, pero aún así recuerdo cada detalle, es decir, en dónde estaba él situado, el lugar en donde estábamos. De hecho, el lugar es un restaurante que tiene un mural muy famoso, no recuerdo el nombre, que tiene varias figuras mexicanas, tiene, no sé, a Zapata, Pedro Infante. Es un mural que hay en ese restaurante, pero existe en la vida real. Vaya, pues sí, que fue algo curioso, y por supuesto se le vamos a formular esta pregunta para que tengas la respuesta que tú nos estás solicitando de parte de él. Y Enrique, pues te agradecemos que nos hayas confiado esto que vivieron tu papá y tú. Sí, efectivamente. Y mira, Gina, algo que quiero es, pues, como corolario de todo esto, yo creo que es a través de los sueños como es las personas que ya fallecieron o partieron de este plano, como se pueden comunicar con nosotros. ¿Por qué lo digo? Es la única manera en la que ellos pueden darnos audio y video, si lo vemos de una forma pues práctica, es la única manera en la que ellos nos dan audio y video. Y no es la primera vez que me ha pasado esto de los sueños, pero este fue el que más me impactó. Y creo que es así como ellos se comunican con nosotros. Sí, puede ser, claro que sí. Es muy probable que esa sea la forma, porque hemos comentado que a través de los sueños, efectivamente podemos tener sueños, o sea, me refiero a algo que no es real necesariamente, son sueños, pero también podemos tener visiones y revelaciones, que es muy importante, ¿no? Bueno, si lo queremos ver con algo más tangible o antecedentes,
recordemos que el Padre terrenal de Jesucristo y fue a través de un sueño, ¿verdad? Sí. Como se le dijo lo que iba a suceder, o quién iba a nacer, no sé, o sea, no tengo muy claro ese dato, sí. Pero fue finalmente a través de un sueño. Entonces, pues digo, no está muy lejos de ser algo real esto de que a través de los sueños ellos se comuniquen con nosotros de alguna manera. Sí, no, bueno, aprovechando ahora que lo mencionas, sí, efectivamente, en la Biblia hay infinidad de anécdotas que se cuentan y se utilizan los sueños como instrumento de comunicación, ¿verdad? Recordamos el famoso José el Soñador, ¿no? Y él, a través de la interpretación de sueños, es que pudo llegar hasta donde unos niveles impresionantes, ¿no? Ser al lado de el faraón, la mano derecha del faraón, ¿verdad? A través de los sueños. Él mismo se vio proyectado a futuro, siendo un jovencito, se vio proyectado a futuro, teniendo mucho más poder que sus hermanos, y que sus hermanos se inclinaban ante él, obviamente hablando de las espigas, ¿no? Bueno, varias cosas que a través de los sueños sí efectivamente ha habido conexión, ¿sí? Etérea, ¿no? Exactamente. Vamos, de una forma un poquito, pues, chusca, yo digo que ellos son los únicos que pueden hacer la llamada de allá para acá, mas sin embargo nosotros, pues es un poquito difícil o poco ortodoxo, diría yo. O sea, hacerlo al revés. Sí, exactamente, o sea, hay ciertas prácticas llamadas, por ejemplo, la cuija, que no la apruebo ni estoy de acuerdo, porque creo que son cosas que ya rayan, no es algo, no deberíamos jugar con ese tipo de cosas, creo. Nacho, Gina, los felicito por el programa, tengo muchos años de estarlos escuchando, finalmente tenemos un programa escalofriantemente ameno, que es La Mano Peluda. Muchísimas gracias. Ya sabes que la invitación es que nos sigas todas las noches y además compartas y difundas que estamos transmitiendo para que cada día seamos más peludomaníacos. Claro que sí. Oye, aprovechando una pregunta, ¿qué quiere decir que al final dice cabot? ¿O por qué dicen cabot? ¿Qué es eso? Bueno, mira, es una palabra que es extraída del hebreo y significa la gloria de Dios, el poder de Dios. Cuando se dice que hay Icabod, significa que se fue la gloria, que no hay más poder. Ok. Bueno, pues te dejo con otra palabra, Nacho y Gina. A ver. Shalom Aleichem. Eso lo decía Jesucristo, él hablaba arameo y eso lo decía él. Así que, pues, un saludo a todos los que están oyendo y a todos, Shalom Aleichem. Muy bien, me parece genial. Perfecto. Gracias, Gina, gracias, Nacho, por su atención, y a todos los peludomaníacos, gracias por haberme escuchado, y lo seguiremos oyendo hasta que Dios nos preste vida. Muchísimas gracias por tu preferencia. Que estés muy bien. Gracias igualmente, hasta luego, Hasta luego. Mario, ¿desde dónde nos escuchas? Desde aquí de la Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón. Muy bien, palomita a todos los del Álvaro Obregón, porque Mario los está representando. ¿Y qué nos vas a platicar? Hola, yo les voy a platicar acerca de un relato, de una experiencia que me ocurrió en la ciudad de Celaya. A ver, ¿qué ocurrió? Bueno, yo pertenezco yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo. Ajá. Y nosotros como jóvenes, hacemos un servicio a la iglesia como misioneros. Sí. Y en una ocasión, cuando estábamos visitando lugares para poder enseñar el mensaje, nos tocó llegar a una comunidad en Celaya donde había una iglesia en el centro como del pueblito. Sí. Y recuerdo que mi compañero y yo íbamos platicando con algunas personas y nos hicieron algunos comentarios de algo que ocurría en la iglesia central que tenían en la catedral. Ellos nos platicaban que cuando iban a la iglesia a la hora de la misa, cuando el padre estaba dando su sermón, decían que desde la entrada de la puerta ellos veían cómo entraba una sombra negra y se posaba y pasaba por arriba de todos por el techo. Ajá. Y descendía por detrás de donde estaba el padre.
Ajá. Mucha gente nos decía que eso pasaba cada 8 días y que esa sombra como que bajaba y se sentaba ahí en una de las sillas, y era algo que todas las personas nos comentaban y pues nos pedían una explicación de qué podía ser eso, pero pues era algo pues muy extraño para nosotros, y pues ese es el relato que quería compartir con ustedes. Oh, pues muchísimas gracias. Oye, qué interesante esto que mencionas. Ya en días pasados platicábamos algo muy parecido, porque uno podría decir que es difícil que un ser negativo o bueno se presente de esa forma, ¿no? Hablando del aspecto negativo, ¿no? Una sombra, pues nos remite a algo que es oscuro, que posiblemente sea del bajo astral, ¿no? ¿Qué tiene que hacer en una iglesia en donde... Es una iglesia católica, ¿verdad? Sí. Ok, en donde se encuentran lo que consideramos, o por lo menos muchas personas consideran sagradas, ¿no? Hay crucifijos, hay imágenes de santos, hay imágenes de vírgenes, hay candelabros, está la hostia, está pues todo esto que consideramos sagrado, ¿cierto o falso? Sí, sobre todo porque es algo muy importante en las creencias y las tradiciones de mucha gente. Sí. Entonces, es difícil para uno pensar que algo oscuro podría estar en esos lugares. Exacto, e inclusive ahí en las iglesias es donde la gente puede conseguir la llamada agua bendita, ¿no? Sí. ¿Y cómo es posible que un ser de estos se aproxime a tal grado de que la gente que está en pleno culto se den cuenta que ahí está pasando una sombra? ¿El padre nunca reacciona? ¿El padre no la ve? Pues de hecho, estas personas nos comentaban que ellos le decían al padre, y que el padre solamente les decía como que era como una muestra de que había un espíritu ahí, pero pues las mismas personas decían, pues, ¿cómo podría ser una sombra oscura? Y bueno, estamos hablando que era el espíritu de algo bueno. Sí. Entonces sí existía para ellos esta duda, que pues para nosotros sí era difícil poder darle una explicación, porque es algo que es muy importante para ellos, y podrían pensar que nosotros, por ser de otra religión, pues podría ser algo que quisiéramos decir de mala fe. Pero sí fue algo que nos sorprendió, porque no fueron una ni dos, fueron como 10 familias que nos hicieron esos comentarios. Vaya, pues qué cosas pueden ocurrir inexplicables, y no sabemos cuántas veces se va a repetir, porque posiblemente dejó de pasar en un momento, pero más adelante a lo mejor regresa. No se sabe el origen de este ser, no se sabe si perteneció a alguna persona o efectivamente es un ser del bajo astral, que vamos a suponer, fíjate, cómo pueden darse las cosas. Vamos a suponer que una persona que anda muy mal, con muchas culpas, o probablemente con mucho odio, resentimiento, y por alguna razón, la que tú quieras, tal vez su subconsciente le invitó a ir a la iglesia para ver si ahí encontraba la paz, pero en realidad sigue muy enardecido, muy enojado por dentro, y llega a ese lugar. A lo mejor, no estoy diciendo que así suceda, a lo mejor este ente o este ser o la famosa sombra, lo único que está buscando es a ver en quién se puede meter, porque ellos detectan, obviamente ellos detectan cómo va la gente en cuanto a su estado de ánimo, su nivel de contacto con Dios y todo esto. Estos seres lo detectan. Sí. ¿Verdad? Y pues es algo que sí da mucho miedo. Sí. Oye, ¿puedo contar otro relato muy rápido que nos pasó por ahí? ¡Órale! Sí, claro. ¿Sí? Bueno, también después de que estuve en Celaya, también me tocó estar en San Luis Potosí, y ahí en una ocasión nos tocó ir a un pueblito, a un rancho más bien, porque ahí eran rancherías, que se llamaba Martínez. Sí. En ese lugar solamente podías llegar, como era un pueblito muy pequeño, solamente podías llegar con los taxis comunitarios,
donde mucha gente va. Sí. En esta ocasión veníamos de este ranchito hacia nuestro pueblo que se llama Cárdenas, San Luis Potosí, Sí. y siempre nos habían dicho las personas del pueblo que no camináramos por la carretera, porque solamente era una carretera de 2 sentidos y a los lados pues nada más habían puros cerros, y siempre nos decían que nos recomendaban que nunca camináramos solos ahí por la tarde. En una ocasión veníamos de este rancho que se llama Martínez, Sí. y recuerdo que ya no alcanzamos transporte, así que nos regresábamos caminando, y era un trayecto más o menos como de 2 horas caminando hacia donde vivíamos. Y recuerdo que veníamos mi compañero y yo, que se llama Jesús, y justo al voltear a nuestra derecha de donde veníamos caminando, venían unas bolas de fuego entre pues las milpas, venían brincando. Nosotros nunca habíamos escuchado de las brujas que se pintan así, pero nunca las habíamos visto, o yo en lo personal nunca lo había visto. Sí. Pero en esa ocasión recuerdo que volteamos y las bolas venían brincando, y mi amigo me dijo, ¿ya viste, Mario? Y le dije, ay sí, pues sí nos espantó. Entonces recuerdo que si nos deteníamos, las bolas parecían detenerse al lado de nosotros. Si caminábamos, se movían igual. Entonces lo único que hicimos fue como mirar hacia enfrente y empezar a caminar un poco más rápido. Yo creo que eso duró como unos 15 minutos, y de repente detrás de nosotros nos empezó a tocar el claxon una camioneta. Entonces volteamos, y estas personas de la camioneta pues nos reconocieron y nos dijeron que nos subiéramos, que ellos nos echaban un ray. Sí. Entonces el chofer venía platicando y nos dijo, ¿qué nunca les habían dicho que no deben de venir caminando por la tarde por aquí solos? Órale. Y le dijimos que sí, y nos dijo, ni siquiera se dieron cuenta de lo que venía atrás de ustedes, ¿verdad? Y pues eso sí nos dio mucho miedo, porque nosotros nunca volteamos hacia atrás. espalda. Ajá. Pero él nos dijo que atrás de nosotros venía algo muy feo, pero nunca nos quisieron decir qué era. Y por eso dice que nos recogieron para echarnos el ray. Entonces fue una experiencia que la verdad nos dejó muy impactados él y a mí, porque nosotros veníamos pendientes de las bolas de fuego que venían a un lado y nunca miramos hacia atrás para ver lo que nos venía siguiendo. Nunca supimos qué era, nunca nos quisieron decir qué era, pero sí nos dijeron que era algo muy feo y que fue algo muy peligroso. Y pues ese es mi otro relato. Oye, muy bueno el relato también, ¿eh? Qué buen gracias. relato. Estas famosas brujas, yo creo que era lo que estaban acechándolos. Y es que fíjate que allá en Tepotzotlán pues tiene muchísimo tiempo, que yo creo que desde la época prehispánica, que se dice que ahí se aparecen brujas, e incluso con forma de serpientes, guajolotes o perros. Entonces ahí hay muchas leyendas, vivencias. Yo no sé si ahí conozcas, por ejemplo, el cerro del Jorobado. Sí, claro que sí. Nos han platicado que hay un ojo de agua de aproximadamente unos 4 metros de diámetro por unos 3 de profundidad, y en épocas de lluvia se llena, y se cuenta que las brujas aprovechan para llevar a cabo ahí sus aquelarres y bajar después al jardín frente al Museo del Virreinato. Esta leyenda incluso también asegura que los árboles de esta zona que están secos es porque las brujas chupan la savia que tienen estos árboles y que de ahí se alimentan. Leyendas que en ocasiones nos las platican y dicen, es que no es simplemente algo que se cuenta, es algo que se está viviendo. Sí, claro. Sí, claro. Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias, amigo. Ojalá que no sea la última vez que platicamos. No, claro que no. Ya en otra ocasión marcaremos para que mi hija y mi esposa puedan contar también historias que les han pasado. Órale, me parece genial. Pues ahí lo vamos haciendo, ¿no? En el transcurso de la semana, si te parece bien. Claro que sí. Ok, pues que tengas excelente noche, amigo. Bueno, hasta luego. Hasta Que luego. estés muy bien. Hasta luego, buenas noches. El fantasma errante.